Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. A sus órdenes, su servidor, centro de capacitación, siempre detonando con estos temas que de verdad son de real interés para todas y todos. Amigos juristas, amigos abogados, doctores, maestros, peritos, que están inmersos en las leyes, además de ser muy respetuosos de los derechos humanos, como nos marca a la nueva normalidad, la nueva actualidad. Bien, esos temas van enfocados para todas y todos nosotros que conocemos de las leyes, y como les he mencionado siempre, Protección Preventiva está formado de juristas, de amigos que se dedican a leer, a prepararse, a cultivarse. Nosotros lo hacemos de manera altruista, definitivamente hay centros para cualquier y todos los gustos en general. Nosotros hemos dado temas de manera altruista, sin costo alguno, claro, para cuando sabemos que no cuenta la persona que desea cultivarse, culturizarse, no cuenta con el recurso. Lo hemos hecho de manera altruista y creo que esa es una noble labor por parte de Protección Preventiva. Siempre he manejado que esta casa, esta familia Protección Preventiva es pura gente bonita de adentro y de afuera. Ahora bien, un servidor ha estado dando temas juristas, temas también que se manejan en el ámbito médico, en el ámbito de la prevención. Hemos manejado cultura en general, definitivamente. Yo estoy feliz, de verdad, feliz de tener tanta gente bonita, y más ahora en todo el mundo, que de diferentes países, con sus mismas lenguas europeas, asiáticas, de todo el mundo, al hacer la traducción, nos damos cuenta que nuestros temas sí son realmente interesantes, realmente importantes. Un servidor siempre les maneja: no seamos vulnerables, recordemos que la seguridad somos todos. Yo he sido un poco marcado y obsesivo en los temas sobre los menores de edad, sobre la mujer, sobre no más abusos a el supuesto sexo débil. No hay debilidad de ningún sexo, solamente hay corpulencia, fuerza física y en algunos casos irracionalidad. Sabemos que los animales actúan por instinto, nosotros seres humanos por raciocinio. En determinado momento puede detonar algo, como lo hemos visto en el hito, y como lo maneja el padre de la psicología, Sigmund Freud, que todos en el interior podemos detonar para llevar a cabo o ejecutar algún delito. En cuanto se destapa ese psicópata o sociópata, ya está en contra de la ley. El día de hoy tenemos un tema por demás importante. Nos hemos venido enlazando con los temas de retrato hablado, criminólogos, criminología, la ley, temas que son importantes para nosotros abogados y que de una u otra manera tendremos que ponerlos de manifiesto ante una situación jurídica. Obviamente nuestros amigos peritos, y agradezco a Leti, a una amiga con la cual agradezco me haya integrado al diplomado de perito en balística forense, el cual concluimos satisfactoriamente. Un servidor también ya es perito, aunque no he llevado a cabo dicha carrera, no he llevado a cabo peritajes todavía, estoy en espera de alguna propuesta. Pero bien, ahora nosotros también, este centro, un servidor es evaluador de evaluadores por la red Conocer, junto con el estándar S076, así como el 301, el 500 anticorrupción, el 217.01, para formar instructores, elaboración de manuales y diversos registros más ante la STPS. Este centro está abierto a capacitar, preparar, documentar a las personas que realmente quieran obtener un conocimiento y además un documento que avale sus competencias.
habilidades, destrezas y que puedan ser útiles a esta sociedad que tanto necesita personas preparadas. Protección Preventiva les agradece hoy, viernes. Concluye una semana con muchas problemáticas sobre fenómenos naturales, los cuales he manejado, no se pueden controlar, solamente podemos prevenir, aunados con Protección Civil y que las recomendaciones las hemos dado. No nos seamos vulnerables, presentemos nuestros documentos, agua, nuestro móvil bien cargado por situación de emergencia. Protección Preventiva les da la bienvenida y saludos a las amigas, amigos de esta casa de gente bonita de adentro y de afuera, Rosy, Sandra, Héctor, Canal 22, amigos queridos y a todos los amigos que se encuentran ya presentes, conectados, y les agradezco mucho a las personas de Egipto, de Cairo, Bangladesh, Centroamérica, amigos de Canadá, nos están mandando en francés sus preguntas y temas a posibles a dar. Bienvenidos, muchas gracias por estar en este su centro. Tenemos alineación en el estándar S0500, anticorrupción en la administración pública. Un servidor será el ponente, será quien dé el tema. La alineación, claro, para que puedan ser evaluados y de ser competentes obtengan un certificado por la red Conocer. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en esta su casa. Centro Protección Preventiva, Centro de Capacitación. Tenemos el tema de hoy, bien importantísimo. El miércoles dimos un tema sobre la ley. Enlazado, vamos a dar el tema de delito. ¿Qué es el delito? Porque se da donde nace. ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Cómo se ejecuta un delito? Y las sanciones, ¿qué leyes son las que están visualizando a quien comete un delito y cuál será la sanción? Bienvenidos. No les pido de favor se conecten a YouTube, ahí estamos en YouTube. Les pedimos nos den me gusta para que sigamos creciendo. Comenten, estamos en todo el mundo. Pero YouTube nos está, estamos en esa plataforma y pues si requerimos que nos den me gusta. Estamos en Zoom en este momento, retransmitiendo en vivo, código de acceso 788-318-151, el código de acceso es 1 y quien ya es familia Protección Preventiva puede meterse al WhatsApp y si ya les enviamos la entrada, solamente presionen WhatsApp Protección Preventiva y ahí estarán. También nos ubican en Twitter, estamos en Facebook Live en este momento transmitiendo en vivo. Bienvenidas, bienvenidos con el tema delito. Delito es un tema en general, un tema que abarca todas las modalidades, desde la imprudencia, desde el desconocimiento, el dolo. Es un tema profundo, amplio y que es necesario que todas y todos estemos en la línea de documentarnos sobre qué es un delito, las sanciones, por qué nace, quién lo lleva a cabo, por qué se ejecuta un delito. Vamos a tomar mucho en cuenta la educación familiar y la educación social. Vamos a tocar mucho ese tema porque en el ámbito social se maneja la falta de economía, la falta de oportunidades laborales, más en la actualidad. México está sufriendo mucho, está siendo muy golpeado en su economía y en cuanto a falta de oportunidades. Vamos a saber por qué, incluso Sigmund Freud lo cataloga como falta de oportunidades sociales. Sigmund Freud, como falta de oportunidades. Bienvenidas, bienvenidos. Protección Preventiva con ustedes. Con el tema de hoy, delito. Bueno, nos marca la información que el delito no es más que una acción que está en contra de lo establecido o lo que establece la ley y que este delito será castigado con alguna sanción o alguna penalidad. ¿Cómo? Es algo que no está establecido por claro. Eso es una situación antijurídica.
Cuando nosotros cometemos un delito, estaremos fuera de la ley. ¿Y cómo se llama eso? Estaremos cometiendo un acto antijurídico, antisocial, porque la sociedad tiene normas y reglas que nos dicen que el cometer un delito no es lo correcto. Entonces, el encargado de sancionarlo será la ley. Además, es una circunstancia de haber cometido una acción en contra de la ley, en contra de la buena observancia y de las buenas costumbres que todos y todas deberíamos tener. Nos encontramos fuera de la ley, seríamos delincuentes. Hemos cometido un delito, debemos ser sancionados. Vamos a ver y saber cuándo somos responsables y qué sanción podríamos obtener por delinquir, por tener una conducta antisocial. Bueno, la información nos dice que hay mucha información sobre este tema del delito y no es más que definir como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal. Definitivamente. Bueno, sabemos que la representación social tiene que consignar su averiguación y pasarla a un juzgado, pasarla a un señor juez. Entonces, hay una sanción penal y a veces condiciones objetivas sobre la punibilidad. Además, supone una infracción al derecho penal, claro, definitivamente, pero también es una acción o omisión tipificada y penada por la ley, sancionada, tipificada por la ley. Es la que nos va a sancionar, la que cuando cometemos una conducta o un acto antijurídico, antisocial, tendremos que ser sancionados por la ley. Bueno, según nuestro derecho positivo mexicano, nos dice el Código Penal en el artículo 7º que quien sanciona son las leyes penales, de donde se desprende el elemento conducta, pudiéndose representar como una acción u omisión. Acción u omisión. Atención. Atención. ¿Cómo se da? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se crea un delito? De manera importante. Según esta teoría, el delito no es más que el producto de la interacción social. Lo manejamos a un inicio, que incluso Sigmund Freud lo maneja sociópata y psicópata. Ahora bien, no es más que una interacción social, y esta existe en todas las sociedades. ¿Una interacción social? Sí, claro, una interacción negativa. Manejamos siempre los 3 tipos de educación: casa, escuela y sociedad. ¿Cuál es la que nos ha detonado o nos detona siempre? Teniendo conciencia, uso de razón y aún siendo menores infractores. La sociedad, la raíz es la casa. Pero el ámbito social, y manejado por Sigmund Freud, dice que existe en todas las sociedades. Es bien cierto. El delito ya no depende del sujeto, definitivamente, pero atención, que comete el acto, sino depende del sujeto que valora el acto. No depende del sujeto, no, pero tengo la necesidad, entonces voy a actuar en contra de alguien, en contra de quienes. Se necesita tener el medio y tener la decisión para cometer un acto antijurídico. Estar en el lugar específico, tiempo, lugar, forma, modo, y tener los medios, y ante todo, la decisión. Pero se requiere para aquel delito su ejecución, ejecutarlo, llevarlo a cabo. En ese ínter estaremos cometiendo repetitivamente, y valga la redundancia, un delito, y estaremos cometiendo una conducta antijurídica, antisocial. Bueno,
hay delitos con características, todos tienen características diferentes definitivamente. Ahora bien, el delito se considera una acción grave contra la ley, sí, claro, y ella misma será quien te sancione, quien te imponga una sanción penal, bueno, administrativa o penal. Pero cualquier delito es una conducta típica, antijurídica, culpable por el Código Penal. Además, se aplica medidas de seguridad, sanciones y penas dependiendo de la gravedad del ilícito que se haya cometido. Sí, claro. Ahora, sobre investigaciones y mediante el proceso, tendremos que saber cuál es el delito que se me imputa, agravantes, para poder recibir una sanción. Pero también recordemos que hay fábrica de delitos o se fabrican averiguaciones. Podemos apegarnos a nuestro artículo 20 con de la Constitución, pero también hay algo bien importante ahora. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? En cuanto yo no cometa ningún ilícito, incluso cimentado con cámaras, con testigos, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Pues ahí tendremos que llevar a cabo el proceso para defensa. Bien, hablamos del delito, pero vamos a profundizar en los juicios orales, que es una preciosidad este tema. ¿Cuáles serán algunos elementos del delito? Las leyes son diferentes en todos los países. Nuestro vecino país del norte, la ley aplica de manera diferente a alguien que cometió una conducta antijurídica, a alguien que cometió un delito. Pero en México estamos de alguna manera en pañales. Estamos visualizando sanciones, detenciones, averiguaciones, de una manera que obviamente ya tenemos una base en los juicios orales. Dimos sepultura a los juicios ordinarios, que no era más que una total corrupción, una corrupción total con 5 autoridades. Juez, secretario de acuerdos, representación social, defensor, más imputado. Pero ahora, con los juicios orales solamente tenemos a nuestro señor juez, representación social, defensa. Bueno, y el auxiliar, ¿verdad? Que es el que se encarga del audio, video. Pero es de un tema diferente. Las autoridades han sido muy observadoras para agilizar los procesos de la etapa intermedia hacia el proceso, y de verdad que ha sido con excelentes resultados. Hay personas que no deberían de estar privadas de su libertad y sin en cambio, mediante los juicios ordinarios anteriores, llevaban hasta 8 o 10 años en privativa de libertad, aún siendo inocentes. Y curiosamente la representación social, señor juez, que se haya absuelto y que disculpe, después de haberlo privado de la libertad tantos años, sin haber cometido un delito, sin haber cometido una situación antijurídica, ya tocamos el tema de declaraciones falsas. Esas declaraciones falsas han fabricado delincuentes sin tener por qué haberlo hecho, con falta de valores y moral para perjudicar a personas de buena reputación y de buena moral. Pero bien, estamos viendo lo que es el delito. Vamos a verlo desde su tipicidad. Las personas o individuos involucrados en el cometimiento o en la ejecución de algún delito y que de acuerdo a su rol pueden ser tipicidad. Uno de ellos debe estar tipificado. Acción en el delito, la antijuricidad del delito, culpabilidad en el delito y la punibilidad del mismo, el delito. ¿Cómo se origina? Bueno, el tema principal o central es el origen de los delitos, y no es más que la especificación de los influjos que propician la criminalidad en el ser humano. Riesgos propios de quienes actúan de modo antisocial. Sabemos que cuando se comete un delito habrá riesgos. Puede llevarse a cabo el ilícito o en el mismo, en ese ínter, puede salir o lastimado o con pérdida de la vida. Es un riesgo que lleva a la persona que va a cometer un delito, un acto antijurídico. 2. Las carencias en el apoyo social. ¿Por qué se lleva a cabo un delito?
Atención, carencias en el apoyo social, porque no hay oportunidades laborales. ¿Cómo? Al no haber apoyo social, no haber empleos, no haber lugar donde pueda integrarse una persona a laborar y tener su pago cada 8, cada 15 días, se llama falta de oportunidades. Y no hay más que verse obligado a cometer actos antijurídicos. No es un pretexto. Se cometen actos antijurídicos, antisociales, llamados delitos. Vemos que ahora incluso profesionistas andan en la calle vendiendo productos de manera informal, un comercio informal que les genera algún ingreso, pero no es válido, no es lo propio en México que tengas una carrera, que tengas preparación y a menos de que sea tu gusto, ¿verdad? Sea tu vocación el comercio, pero lo manejamos en información que a base de falta de oportunidades y de carencia de apoyo social tengas que tomar la decisión equivocada o errónea. Además, la exposición de individuos a posibles oportunidades, las cuales te obligan a delinquir. Falta de oportunidades definitivamente las hay, en todos lados, desde centro y sur, América, norte, también las hay. Entonces esas falta de oportunidades te obligan o les obligan a cometer algún ilícito. Obviamente estamos manejando que de raíz alguien que en su sociedad ha detonado con conocimiento, con un grupo que se dedica a cometer ilícitos y le hacen la invitación y le gana su comunidad, le gana su ámbito social, se integra y también se enrola en conductas antisociales. No es totalmente la información, falta de oportunidades sociales, falta de oportunidades. También quien comete actitudes antijurídicas es por gusto, por ejemplos, por escuela. Recordemos que la educación primaria viene en casa y posteriormente la educación que va a detonar es la social, aunque no es una etiqueta como tal, que toda la persona que tiene necesidades va a cometer actos antijurídicos, no, ni que porque no tuvo preparación se va a decir no. Estamos comentando que hay profesionistas que se dedican al comercio informal a falta de oportunidades para desarrollar su carrera, oportunidades para que detones en un negocio, aunque sea informal, las hay. Bueno, solamente no vayan a la Ciudad de México, porque ahora es más delito el ser comerciante informal que cometer un acto de vandalismo, privar de la vida a alguien o asaltar. En la Ciudad de México está muy fuerte. Entonces es más peligroso ser un vendedor ambulante que ser un delincuente en potencial. Solo no vayan para allá, vayan a otras de las 31 ciudades que tiene nuestro país, que ahí sí serán bien vistos quien quiera trabajar y evitar cometer algún delito. ¿Cuáles son los sujetos del delito? El activo es la persona física que puede cometer el delito. El sujeto pasivo es aquella que es la víctima del delincuente, del actor, del infractor. El sujeto pasivo impersonal no es más que la víctima del delito y es una persona moral o jurídica. Además, el sujeto pasivo personal es la víctima del delito y es una persona física. Una persona física lo somos todos. Y podemos ser víctimas de algún hecho delictivo en nuestro agravio por parte de un actor que será el activo en el mismo. ¿Existe o hay diferencia entre delito y falta? Sí, claro que sí. Sabemos que tenemos autoridades que sancionan faltas y quien sanciona delitos. La diferencia es esta. Los delitos son infracciones graves a la ley, de tal manera que se involucra la acción de la justicia penal, delitos, con la intervención de la policía, jueces, magistrados. Por otro lado, las faltas son meramente administrativas o infracciones a la ley. Estas son de menor calidad.
Las faltas son sancionadas por jueces civiles. No así un delito que es sancionado por la vía penal, en la cual tendremos que ser aprendidos, llevar ante una autoridad ministerial, se genera nuestra averiguación y podremos ser consignados a un juzgado, donde llevaremos un juicio para determinar nuestro grado de culpabilidad o nuestra inocencia. Entonces, ¿diferencia entre delito y faltas? Sí, claro. La falta es meramente administrativa y el delito es meramente penal. La diferencia, o cuando cometemos un delito doloso y el culposo. ¿Existe diferencia? Sí, claro. Y esas son las agravantes. Qué curioso. Un delito que puede ser clasificado en ambos, atención, aquí vamos a manejar los dos, en ambos, es el homicidio. Atención, ya que puede existir el dolo cuando hay la intención y ser culposo cuando fue el resultado de una imprudencia. Gran diferencia incluso en el homicidio imprudencial. Homicidio es homicidio en cualquier modalidad, en cualquiera, agravado, culposo, con dolo, etc. Pero cuando manejamos un homicidio por medio de imprudencia, no es más que alguien que se sube a un vehículo sin conocerlo, sin saber manejar, y ahí están las llaves, le da la vuelta, el vehículo prende, jala la palanca y adelante hay una persona. De manera imprudente y sin conocimientos privó de la vida a un ser humano. Entonces ahí se está manejando un delito imprudencial y aplica en esa ley, sí, claro, como homicidio lo estamos manejando, pero su clasificación no es culposo, es por medio de la imprudencia. Otros, como el robo, la extorsión y el fraude, eso sí son delitos con dolo. Ya sabemos lo que teníamos pensado, ya lo habíamos analizado. ¿Existe gravedad en ello? Sí, claro. Vamos a manejar lo que es la intelectualidad, la materialidad en los delitos. Cuando no es culposo ese delito, es una conducta sancionada por la ley penal. Claro, todas son sancionadas por nuestro código, por nuestras leyes. Culposo o doloso. Pero bien, pueden ser dolosos con la intención de causar daño o culposos por negligencia, lo que manejamos sobre el vehículo. Culposo por negligencia, impericia o imprudencia, llamado desconocimiento, no distractor, desconocimiento, imprudencia o falta de pericia para manejar un vehículo, y por medio de este privamos de la vida a alguien. Pero en el delito doloso se considera que es un delito. Resulta doloso cuando el autor ha actuado con total y plena conciencia, habiendo analizado que iba a cometer un delito, aceptando que este acto que realizó es contrario a la ley. Definitivo. Cuando es con dolo. Bueno, en los procesos se llevan a cabo las agravantes, pero bueno, estamos hablando del dolo, porque si nos metemos, estamos hablando del dolo. Entonces, cuando es doloso se considera que esta persona o el actor ya tenía conciencia de lo que iba a hacer, de lo que iba a pasar si ejecutaba dicha acción, si llevaba a cabo este delito. Doloso. Imprudencia, falta de pericia al manejar, conducir un vehículo. No sabe, lo enciende, jala la palanca, el vehículo se va. Homicidio es homicidio, en todas las modalidades, y es sancionado por la ley. Claro, las sanciones varían, ¿verdad? Depende de qué en grado se llevó a cabo. Por imprudencia, bueno, ahí su señoría, el señor juez tendrá que manejar la sanción penal, que es la mínima. En cuanto al delito, posteriormente sigue la de ley. Va en aumento dependiendo de las agravantes. ¿Cuáles serán los objetos del delito? Pues es la persona, cosa o bien interés plenamente protegido. ¿Cómo? ¿Objetos de delitos? ¿Sí?
Son tus bienes totalmente protegidos y cuando alguien llegue y los vulnera, pues está ocasionando un delito. Objetos del delito: persona, cosa, bien o interés plenamente protegido. ¿Cuándo es punible? Bueno, la conducta no es más que el comportamiento que merece ser castigado. Sí, claro, cuando se comete un ilícito. Un castigo, asimismo, quiere decir una sanción o una pena que se impone sobre el individuo que incumplió o infraccionó una ley penal. Entonces tendrá que ser sancionado vía penal. Ya vimos que no es administrativo, es penal. No es una falta, es un delito. Es punible el delito cuando, bueno, punible es un adjetivo que se refiere a lo susceptible o que realmente merece ser castigado penalmente. El castigo, por otra parte, es una sanción o una pena que aplica sobre quien incumplió una ley, una norma. Pero esto quiere decir que una conducta punible no es más que aquella que por sus características puede o debe recibir una punición, una sanción, un castigo del orden penal, tipificado en nuestro código y en nuestras leyes. Sabemos quién es actor, copartícipe. Bueno, vamos a saber qué es el actor en un delito. Atención, es una persona. El actor del delito es la persona que comete el hecho delictivo por sí sola. Pero también, atención, vamos a ver quién coadyuva con él, quién se relaciona y apoya a ese actor a cometer el ilícito o el delito. Quien lo apoya será por medio de otro que le sirve como instrumento. Partícipe y copartícipe. Pero el autor, entonces, es la persona que comete el delito. Ese es el autor del ilícito. ¿Cuál es el elemento del delito? Bueno, el elemento del delito, el término o conducta, es un concepto aceptado en el derecho penal mexicano como el primer elemento conceptual del delito. Pero aclarando que no cualquier conducta, sino solo aquellas que se ajusten objetiva y subjetivamente al marco normativo previsto por el ordenamiento penal. De inicio vimos lo que era el delito y sabemos que es una conducta antijurídica sancionada y penada por nuestras leyes en México. Y quien lo comete está fuera de la ley, está vulnerando las leyes, las normas que para la sociedad no son las propias. Entonces ahora vamos a hacer el delito. Es toda acción estipulada y penada por nuestras leyes. Además, el legislador es quien, con afán de proteger determinados bienes sociales, considera valiosos y que le otorga una conducta de calidad máxima, reprochable y sancionada dentro de ciertos sistemas jurídicos. Nuestros jueces son los que estarán encargados de determinar la sanción cuando alguien que tuvo una conducta antisocial y que fue puesto a disposición por la representación social sea juzgado conforme a derecho, conforme a las leyes y obtenga una sanción penal que es privativa de la libertad dependiendo del grado en el que se haya encontrado al cometer el ilícito, del grado de gravedad, las agravantes, las atenuantes. ¿Cuál es la acción en el delito y cuál es la omisión? Acción y omisión cuando seremos copartícipes y por medio de nuestra omisión dejamos que un ilícito de menor grado pase a uno de alto grado y que no intervengamos. Es tan culpable alguien que pudo haber evitado un hecho delictivo y no lo hizo como el intelectual, el material, y que permitió que pasara frente a sus ojos. Obviamente hablamos de corpulencia física, de
medios para poder evitarlo y no lo hizo. Observó, estuvo presente y no evitó que se llevara a cabo ese delito. Bien, en derecho penal la diferencia entre acción y omisión viene dada por la realización de un acto. Cuando la acción es en el ejercicio de un acto delictivo y la omisión, el no hacer nada, el dejar que pase, es la falta de acción que de una o igual manera se considera un acto delictivo. Pudiendo haber evitado un hecho delictivo, yo presente permití que pasara. Entonces, soy tan culpable como el actor. ¿Preguntas? Un delito grave es el que comete un individuo, atención, faltando los principios dispuestos por la ley, y que la misma sanciona con una pena grave. Para determinar si un delito es grave o no, el indicativo que se toma como guía es la pena que se le aplica o se le aplicará al actor o al delincuente, al infractor. ¿Cuándo se da el delito en grado de tentativa? Bien, la tentativa es una forma imperfecta de ejecutar un delito. Imperfecta de ejecutar un delito. Sí, claro, es llevarlo a cabo, pero sin obtener el resultado que habíamos pensado. Pero bien, se produce cuando se comete un delito con todos los hechos, sin que se obtenga el resultado deseado por el autor o por causas ajenas a su voluntad. Entonces quedará en grado de tentativa. No obtuvimos el resultado deseado. Atención, no así en el robo, que tenemos un cierto perímetro para que cuando el actor lo tiene en su poder y es detectado y sin haber rebasado los límites, queda como agravado, como ejecutado el delito. Y acá en la tentativa es no haber logrado el resultado. Es decir, que el autor ejecuta todos los elementos, pero el objetivo no se llevó a cabo. El actor llegó a robar, un ejemplo, pero no pudo hacerlo. No lo logró, quedará en grado de tentativa. Pero si obtuvo el bien, mueble, cosa, y lo traslada de un punto a otro, sí lo llevó, aunque sea detectado, sí lo llevó a cabo. Ya no quedará en grado de tentativa. ¿Quién es el autor de un delito? Sencillamente quien lo ejecuta, quien lo lleva a cabo. Y la ley es muy clara en este tema. Ahora bien, el autor o partícipe del delito, bien puede ser intelectual, el que lo piensa, el que lo maneja, el que ordena que se lleve a cabo, y el material. El material es quien lo ejecuta físicamente, quien tiene contacto con el agraviado, que tiene contacto con la víctima. El intelectual es el que lo piensa, el que lo maneja, pero el material es quien lo lleva a cabo. Bien, entonces, los que planean o preparen su realización serán los intelectuales. Pero, como autor material, es el que lo ejecuta, el que lo lleva a cabo. Ahora bien, como coautores, son los que participan en dicho ilícito, los que participan en aquel delito. Materiales son los que participan conjuntamente con ellos. Hablamos un tema que se llama delincuencia organizada, pandillerismo. Después de 3 actores, de 3 involucrados, de 3 personas que van a ejecutar o ejecutan un delito, ya se aplica también la delincuencia organizada. Está tipificada como tal, pero bueno, nosotros estamos hablando solamente del delito, y es un tema también que yo creo que vamos a repetir sobre delincuencia organizada para que sepamos qué sanción alcanza, quiénes se relacionen más de 3 personas y a lo que puede llegar la autoridad con estos hechos. Cuando se participa en un delito,
el autor es quien realiza el tipo de delito y será partícipe quien lo ayuda, en el caso de dos. Pero en su ejecución con acciones intencionalmente cooperantes es el copartícipe, quien coopera, obviamente por tener alguna capitalización de inmediata al cometer un ilícito y que tenga relevancia jurídico-penal de cara al tipo catalogado realizado por el autor. El autor, cuando es de manera intelectual, ya lo vimos, es quien piensa, quien diseña, quien ordena. El intelectual. El actor es quien lo ejecuta. Copartícipe es quien se anexa, quien se une y llevan a cabo dicho delito. Ya vimos y repetimos nuevamente. El dolo es actuar con la voluntad de querer cometer el delito. El dolo. Esto en nuestra ley implica un agravante. Además, conocer las consecuencias de la acción y los delitos cometidos con dolo tienen una pena mayor que los cometidos con culpa. ¿Sí? El dolo es algo que todos los seres humanos traemos en el interior y no es más que analizar, razonar lo que puede pasar si yo llego a cometer un acto antijurídico, cometer un delito. El actuar con dolo es un agravante. Sí, claro. ¿Tenemos algunos tipos de dolo? Sí, bueno, las leyes nos manejan aquí de México 3. El dolo directo, que es el primer grado. El dolo directo es segundo grado de consecuencias necesarias. Y el dolo eventual, que es dolo directo de primer grado cuando el autor conoce y quiere la realización de los elementos del tipo penal. Hablamos del delito imprudencial. ¿Cuándo es un delito o un homicidio con dolo o doloso? Este puede ser doloso cuando se comete mediante el análisis, mediante el razonamiento de querer privar de la vida a alguien. El dolo tiene el conocimiento y la voluntad de matar a otro. Lo analizamos, lo razonamos, contamos con los medios, con el tiempo y lo ejecutamos. Entonces habrá dolo definitivamente. Y las leyes son más estrictas en este tema, más severas. El dolo es una conducta antijurídica, culpable y punible, de realizar o omitir una acción con conocimiento y plena voluntad de realizarlo o no hacerlo. Aunque sepamos que al realizar ese hecho estaremos fuera de la ley y además en un delito de impacto, un delito grave. El privar de la vida es un delito que está de moda en estos momentos en las 32 ciudades del país. Y la verdad no es un orgullo para nosotros que vivimos en este país el estar expuestos todos. Mujeres que salen a trabajar, niños que van a la escuela, maestros, docentes que van a dar sus conocimientos a los menores, médicos que llegan a sus clínicas u hospitales, funcionarios y todos vulnerables. Y de un momento a otro se pierde la vida por alguien que analizó, razonó de qué manera hacerlo, se acerque y les quite la vida a personas funcionales, personas que brindan su vida en beneficio de la ciudadanía, de los demás, de los estudiantes, de los enfermos, de personas comunes y corrientes. De verdad es un tema muy difícil lo que se está viviendo en México, pero bueno, aquí vivimos y nuestras autoridades no actúan con estricto apego a derecho, no sancionan a quien deberían sancionar, pero hacemos un llamado, ¿no?, para que pare tanta situación tan drástica que se vive en México. El delito doloso es un hecho punible que se comete con intención de producir daño a una persona, a una o varias. Y no importa que haya involucrados menores de edad en este hecho, se lleva a cabo el dolo. Además, la legislación penal
define que el dolo como es actuar en que el delincuente sabe que sus acciones nos pueden llevar a la comisión de un delito. Pero el delincuente en este caso, sabiendo que pueden agravarse, no le interesa, las ejecuta, las lleva a cabo. Entonces estamos actuando con dolo. Tenemos elementos del tipo penal, bueno, las estructuras típicas, y que se pueden cambiar son la acción, la omisión, el resultado, el dolo, la culpa y la preintención. La preintención, haberlo analizado antes y decidirlo o no. Además, por ejemplo, un tipo penal puede ser de acción, doloso y tener como resultado o no, o un tipo penal puede ser de acción, culposo y de resultado. La conducta típica o actuación humana descrita con sus características objetivas en su caso y subjetivas en el tipo del delito. Conductas típicas de quien lo comete. Bien, el derecho penal no es más que un conjunto de normas jurídicas que por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen el delito, así como las penas y o las medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de los mismos, de estos hechos, de estos delitos. Y ya lo vimos que los hay con dolo, imprudenciales, ya vimos que hay actor intelectual, material y copartícipe que se involucran en hechos antijurídicos, cometiendo actos que no son los propios que la sociedad nos exige, sí, llamado delito. Bueno, las penas que se manejan en México tienen como fundamento la culpabilidad del sujeto. Y las medidas de seguridad que se le manejan ante una sanción penal son dependiendo de la peligrosidad del mismo. Tocamos un tema sobre los criminólogos. Anteriormente era un campo no muy explorado, no muy explotado, ya que se tenía que concluir la carrera, la licenciatura en Derecho y tomar la especialización, una especialidad en criminología, perdón. Bueno, 80s, 90s, 2000, ¿para qué estudiar criminología? Una especialidad, ¿para qué tenerla? El único campo de acción que existía era en la norma de las prisiones, gobernación. Otra, en los centros de readaptación, cerezos, ceferezos, de menores infractores, femeninas, masculinos. Y de ahí, el criminólogo no tenía más vista hacia arriba, una trayectoria en sentido ascendente, laboralmente hablando. Hay congelados. Bien, ahora la carrera de Derecho, cuando se concluye, ya concluyen con 4 especialidades: criminología, criminalística, dactiloscopía y grafoscopía. Y hay un campo de acción para desarrollarla de manera increíble en cuanto a la comparación que hacemos con antelación. Ahora el criminólogo tiene un radio y un campo de acción increíble en comparación a los viejos sistemas que se estaban llevando a cabo en nuestro país. Pero bien, antes el criminólogo solamente servía para determinar el grado alto, medio, bajo de peligrosidad que tenía algún indiciado, algún sentenciado, y hacer la reclasificación o clasificación de la vivienda que podría obtener, el lugar donde lo podrían integrar. En base a su peligrosidad determinaban cuáles eran las de peligro y cuáles las de mediana peligrosidad y cuáles las comunes y corrientes para toda la población que vivía en esos o que vive en esos lugares. Ahora, en base al estudio, en base al análisis, ha cambiado mucho para que estas personas privadas de la libertad puedan adaptarse, reinsertarse nuevamente a una sociedad, pero de manera positiva.
trabajo de criminólogos, psicólogos, un trabajo arduo que tienen las autoridades que tienen receptadas personas que se encuentran concentradas en dichos centros. Ahora, los efectos del delito son todos aquellos que se obtienen tras haber cometido el delito y que no ingresan al patrimonio del imputado. Claro, pues fueron consecuencia de una acción de robo, pago por un homicidio, pago por robar vehículos. Eso no entra en su patrimonio cuando son detectados o aprendidos. Bueno, ese es un tema que el delincuente es un tema que posteriormente se va a dar y solamente les voy a flashear. Hoy viernes concluye esta semana bonita con mucho temor para las personas que estuvieron activas y susceptibles al sismo, a los sismos que se han llevado a cabo, a las personas que pasaron por inundaciones. Por ejemplo, la gente de Alvarado, nos solidarizamos con ellos y pedimos que quienes sean de ese municipio les brinden el apoyo a los afectados. Protección preventiva siempre está al pendiente de todas y todos ustedes, y hacemos las recomendaciones para no ser vulnerables. Sus documentos, agua, el teléfono bien cargado, lámparas, y quien pueda apoyar a las personas de esa comunidad de Alvarado que se encuentre cerca, pues hágalo. No tenemos más que dar como seres humanos vivos y de buena moral, más que nuestro apoyo y buenos deseos. Bien, vamos a concluir. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo estamos? Muchas gracias. La solidaridad, como siempre, se manifiesta en protección preventiva. Definitivamente. Gracias. Bien, vamos a concluir. ¿Mande? Un gran tema. Muy bueno, definitivamente, es totalmente extenso, muy extenso, solamente que lo hicimos extractado por el tiempo, pero un excelente tema, definitivamente. Vamos a concluirlo con delincuente, porque es un tema que quiero dar posteriormente. Hoy viernes concluimos esta semana con una serie de eventos o fenómenos naturales que no podemos controlar, de inclemencias de la naturaleza, ¿verdad? Solamente prevenirnos. Pero bien, el delincuente no nace, atención, fíjense lo que dice el padre de la psicología, El delincuente no nace. Atención con lo que pasa con la sociedad. Nos dice Lombroso, padre de la psicología, Lombroso, según sus teorías, será Sigmund Freud, se me fue, es criminólogo, perdón. Lombroso, que sus teorías antropométricas, algunos criminólogos constitucionalistas germanos, dice que el delincuente, atención, el delincuente es un producto del genotipo humano que se ha maleado por una ambientosis familiar y de ahí social. Siempre lo manejamos. Cultura, educación, valores en casa y posteriormente pasas a la sociedad. En la escuela te documentas, te cultivas, pero quien detona es tu sociedad. Puede considerarse al delincuente más bien como un psicópata o sociópata. Tema posterior, solamente fue la llave para que se enganchen. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Espero que les haya llamado la atención el tema de delito y, como siempre, protección preventiva. Les recuerda, no sean vulnerables. Recuerden que la seguridad somos todos y llamen para la alineación en el estándar S0500 de la red Conocer. Protección preventiva les desea un excelente fin de semana y les esperamos el lunes con otros temas de total interés. Gracias, Vicky hermosa. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias a todos los que se conectaron por Zoom. Buenas tardes a todas y a todos. Que tengan excelente fin de semana. Recuerden que la seguridad somos todos y les esperamos el lunes 5 p.m. en este su centro. Protección preventiva, Capital Refugio Murillo Varela. Excelente tarde a todas y todos.